Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y agradezco de entrada, por supuesto, el espacio que a través de UGOP tenemos para la oportunidad de conversar de temas que se han vuelto cada vez más relacionados con la importancia, sí, del uso de las tecnologías para la información, pero hoy derivado, entre otras cosas, por supuesto, de 18 meses de encierro y de pandemia y de un proceso de digitalización obligado y acelerado. Hoy nos ocupa mucho también empezar a entender cómo vamos mezclando y balanceando correctamente el tiempo y las acciones que llevamos a cabo en el entorno digital. Y esto es particularmente importante cuando hablamos de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y para ello tengo el gusto y el honor el día de hoy de poder tener a dos invitadas asas y súper expertas en el tema, con quien me da muchísimo gusto poder platicar y además, por supuesto, pues aprender y recibir guía. Bienvenidas, Ana Cecilia Pérez. Ella la han escuchado seguramente y han visto parte de sus trabajos relacionados con ciberseguridad y niñas y niños y escuelas a través de los proyectos de escuelas ciberseguras y de familias ciberseguras a través de la empresa de Capa 8. Bienvenida, Ana Cecilia, ¿cómo estás? Emilio, muchísimas gracias. Es un gusto participar en este panel. Yo muy complacida. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida. Y nos acompaña también, y le agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad para poder conversar con la doctora Mirtea Garrido. Ella es doctora en educación y Mirtea, te agradecemos muchísimo, doctora, la oportunidad de conversar. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A ver, me gustaría escuchar de parte de las dos de inicio. Decía yo, hemos vivido un proceso de digitalización acelerado y obligado. Y en el caso de nuestras hijas e hijos con las escuelas, esto ha representado que de un día para otro, prácticamente lo que antes eran las herramientas del demonio, ¿no? Los chats, las videoconferencias, este tipo de intercambios digitales entre nuestras hijas e hijos y que muchos papás teníamos como muy limitadas, de un día para otro se volvieron más bien en la única vía a través de la cual podían ver y convivir con sus maestras y maestros, con compañeros de la escuela, con la familia, los abuelitos, en fin. ¿Qué opinión tienen ustedes de este proceso que han estado viviendo? Y si les parece bien, para ir entrando incluso en el tema, ¿y cómo sienten el impacto que después de un uso tan profuso de las tecnologías para la información en todos los sentidos, incluido el escolar, hoy los hijos están en vacaciones y los papás, la verdad es que no sabemos bien mucho hacia dónde ir llevando este tipo de actividades? Adelante, por favor, Ana Cecilia. Gracias. Bueno, la verdad es que me parece que estamos como papás viviendo una época en donde, si bien todos sabemos que no hay un manual para ser papás, bueno, un manual para ser papás en la época digital y con pandemia, pues está todavía mucho más complicado. Y creo que es cuando más nos cuestionamos diariamente a nosotros mismos si de verdad las decisiones que tomamos día con día son las correctas. O sea, hoy estamos parados en un sinsentido de estaremos haciendo lo correcto, les estamos limitando, les estamos permitiendo. Nosotros desde Familias y Escuelas Ciberseguras, lo que normalmente difundimos, por supuesto, es el uso moderado de las tecnologías, pero sobre todo los cuidados ante los diversos riesgos y amenazas a los que los niños se enfrentan. Sin embargo, en esta época me parece que también es importante recalcar que el uso de la tecnología, cuando les ayuda a los niños a aprender cosas nuevas, a ser creativos, a socializar con sus amigos, no se puede satanizar. La verdad es que al final es una ventana que les ayuda pues a disminuir un poco el impacto de esta falta de socialización de la que hoy tanto se habla con el confinamiento derivado de la pandemia. Por supuesto, con sus medidas, con sus cuidados, y en donde los papás tenemos que asumir la responsabilidad de mantenernos educados y actualizados de lo que eso significa, que ellos estén mucho más tiempo conectados. Entonces, hoy en las vacaciones, si bien en clases pasaban muchas horas conectados, pues en vacaciones probablemente también. También tiene que ver con la creatividad de cada uno de nosotros, de cómo organizar ciertas actividades y ciertas tareas durante el día para que pues hagan cosas manuales en términos de la casa, donde no tenga que ver una pantalla, ¿no? Ya sea televisión, computadora, tableta, donde no tenga nada que ver eso, determinar ciertos tiempos. Y me parece que ahora que estamos a poco tiempo de regresar al colegio, pues también empezar a acostumbrarlos otra vez a ciertas rutinas para que el regreso a clases, sea como sea que se dé, presencial, en línea, etcétera, pues se dé como que sea una transición lo más suave posible.
¿no? Doctora Garrido, hay una duda que tengo ahorita que estaba comentándonos esto, Ana Cecilia. En el caso de las industrias, en el caso del gobierno e incluso a nivel mundial, no solamente en nuestro país, este proceso de digitalización obligado y acelerado que hemos vivido, en general se ha percibido dentro de todo positivo, con sus retos, por supuesto, pero se ha percibido en general positivo. En el caso de lo que tiene que ver con la forma en la que las niñas y niños han tenido el acceso a la educación y, por supuesto, al resto de muchas actividades de convivencia que de otra forma sin pandemia se llevarían en la vida tridimensional o análoga, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo sientes que ha sido el impacto en ese sentido? Bueno, pues el entrar de lleno, de pronto dejar atrás estas clases que en muchas escuelas se manejaban tradicionales, ¿no? Donde el docente únicamente pues impartía la clase por literal como una exposición, ¿no? El dar el discurso y el comenzar a de un día para otro, como bien dicen maestras que pues no tenían ningún contacto con la computadora, tener que empezar a aprender esto de crear las conferencias por Zoom, por Meet, por la plataforma que sea, bueno, pues fue nada más que parte de la adaptación forzada, ¿no? Siempre a partir de una crisis tenemos que responder, reestructurarnos, ser resilientes y, bueno, pues tratar de buscar las herramientas para continuar con nuestra labor educativa. Sí ha sido o fue en su momento hace 18 meses cuando empezamos todo un reto. Creo que para quienes tomamos desde marzo de hace un año las riendas por no dejar las clases, por no dejar a nuestros alumnos sin su escolaridad, sin sus clases. Ya ahora estamos un poco más familiarizados, pero sin duda ha sido un reto importante, sobre todo para nivel básico, lo que es preescolar, primaria, donde todavía el trato tiene que ser muy estrecho, el enseñarles a escribir, a tomar el lápiz sin agarrarles la manita y guiarles de pronto el trazo y estar a través de una pantalla, bueno, sí ha implicado un reto y ha tenido que ser, la verdad que las maestras pues muy ingeniosas, sí se ha tenido que contar, sobre todo en estos niveles iniciales, preescolar, primero, tal vez todavía segundo de primaria, que son primaria baja, todavía el acercamiento con los papás, pues muy directo, muy de la mano, lo cual pues a nosotros como escuela nos facilita, pero a los papás yo digo, bueno, es un doble reto, ¿no? De pronto en la sala es el despacho del licenciado, en la mesa del comedor es primero A y en la recámara es quinto. Entonces, bueno, todo un reto. Y tienes toda la razón, doctora, en esto que estás comentando. Ana, en este sentido me lleva una reflexión. Los padres de familia, madres de familia, vivimos un dilema muy particular. O bien somos muy propensos a decir, yo no le entiendo a la cosa de la tecnología y ya ves que los niños traen un chip, traen otro chip, pero esto normalmente lo que provoca es que nos alejemos o nos distanciemos y dejemos que sean ellos los que ahí van, pues como con la escuela y yo medio le ayudo, pero pues como yo no le sé, no me meto. Y ya vemos los otros papás, o están los otros papás, que de repente en el afán de acercarlos muy rápidamente a las tecnologías para la información, de repente cuando nos damos cuenta, pues nuestros hijos básicamente ya no nos hablan sino es a través del Messenger, y hay de nosotros donde se nos ocurra la osadía de llamarlos a comer o desayunar o a bañarse e interrumpamos sus sesiones. ¿Cómo encontrar un balance justo? ¿Cuáles son algunos de los consejos que ustedes podrían compartir para encontrar un justo medio en este sentido? ¿Es sano decir yo no me acerco mucho y por eso mejor ahí que él le busque, o al revés decir sí, que lo use para que se haga súper experto, yo por eso lo dejo sin problema? Pues yo creo que como en todos los extremos siempre son complicados, ¿no? O sea, sí de verdad estamos viviendo como papás. Yo creo que cada familia pues al final tiene su ambiente cultural, su contexto. El perfil de los papás varía de casa en casa, literalmente. Y sí me parece que ha sido una temporada retadora.
Sin embargo, me parece que el primer consejo es que como padres de familia somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo, ¿no? Claro. Si le decimos al hijo, vamos a comer, pero me voy yo con todo y mi teléfono y no dejo de ver el teléfono mientras estoy comiendo, pues la verdad es que es como cínico pedirle al hijo, oye, desconéctate porque vamos a comer, ¿no? Cuando debería de ser un tiempo de convivencia en familia, que se escucha en todos lados, es necesario tener esos momentos. Entonces, una de las cosas que decimos y que me parece que aplica en muchos escenarios es el hecho de que no hay mejor control parental que la comunicación entre padres e hijos. Y yo como papá, si a lo mejor soy médico y por lo tanto temas tecnológicos están fuera de mi alcance, pues sí es válido decir, no le sé, pero tampoco es válido decir me voy a cerrar por completo, porque al final parte del crecimiento y la educación de los hijos tiene que ser nuestra integración con su mundo. No significa que esté 5 horas con ellos jugando videojuegos, pero sí entendiendo qué hacen, de qué se trata el videojuego. En el videojuego pueden platicar con personas extrañas o no. Y esa integración incluso yo creo que facilita mucho tanto la comunicación como el establecer ciertas reglas en familia que permitan precisamente delimitar ciertos espacios para desconectarse de la pantalla, para convivir en familia y los momentos en los que cada quien es válido, pues está conectado viendo sus cosas, ¿no? Que sí es todo un reto. Doctora, ¿cómo podemos limitar correctamente el tiempo de nuestros hijos frente a las pantallas? Bueno, yo diría que no solamente es limitarlo frente a las pantallas. Primero me gustaría haciendo mención de qué son las vacaciones, ¿no? Específicamente ahorita ubicados en este periodo vacacional, independientemente si estamos en pandemia o no en pandemia, ¿no? Las vacaciones pues son un momento que nos tienen que llevar a la relajación, ¿no? Al cambio de la rutina diaria, en este caso de las actividades escolares, que son pesadas, implican un desgaste desde levantarse temprano. Ahora en pandemia pues nos hemos ahorrado el tráfico, ¿no? Desde casa a lo mejor podemos dormir hasta un poquito más, darnos ese lujo los niños. Sí. Pero sí es esta relajación. Ahora es muy diferente estar de vacaciones y descansar a estar de vacaciones y no hacer nada, ¿no? Algo que me gusta mucho siempre decirles a los papás es que las rutinas le dan seguridad a los niños. Si nosotros dejamos a los niños libres y decimos, vacaciones y que se despierten a la hora que sea y literalmente descansen de todo, lo que estamos haciendo es contraproducente porque estamos dando tantas libertades que al final ellos se sienten como a la deriva y eso genera cierto nerviosismo. Al final nosotros somos sus guías y tenemos que irles dando el caminito. A lo mejor el camino puede hacerse la vertiente un poquito más amplia cuando son ya de edad más avanzada, pero cuando son pequeños el camino lo tenemos que ir haciendo más reducido para guiarlos y que no se nos pierdan en ese camino. Entonces, lo principal es siempre establecer rutinas de baño, no porque sean vacaciones vas a no bañarte o vas a andar en pijama todo el día. Okay, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de rutinas no se pueden quitar. A lo mejor puedo jugar un poquito con la hora en la que te levantas, en la hora en la que te vas a dormir, pero no dejarlo como a rienda suelta, ¿no? Igual estos periodos con la computadora. Antes, si bien a lo mejor estaba como satanizada en casa el que jugaran videojuegos o el que el celular o que la tablet, bueno, ahora pues ya está tan a su alcance y que además ellos ya han encontrado que también se puede encontrar ahí la parte recreativa o lúdica, pues sí, bueno. Claro. También establecer tiempos, ¿no? O sea, te vas a levantar, vamos a desayunar, si se puede en familia, pues qué mejor, o a comer, y va a haber un tiempo para que no te olvides de la escuela. Yo les digo, las mochilas no se van de vacaciones, ¿no? La lectura siempre tiene que estar. Entonces, bueno, vamos a leer a lo mejor en familia, armar una tertulia literaria y todos vamos a leer, a platicar, y entonces realmente que se sienta esa estructura, marcar tiempos, organizar, a lo mejor vamos a preparar la comida juntos, a ti te toca hacer el agua, ¿no? Que es algo sencillo para los chiquitos, los grandes a lo mejor ya pueden ayudar en otro tipo de procedimientos en la cocina, el comer juntos, desde chiquitos todos pueden llevar su plato a la cocina, ¿no? Al fregadero. A lo mejor los más grandes ya pueden ir lavando el trastecito. Ir manteniendo estas rutinas siempre van a ser buenas. Ahora que estamos más tiempo juntos en casa, parece chistoso y es a la vez
polariza totalmente. Estamos más tiempo juntos, pero más separados, ¿no? Porque estamos juntos, pero no estamos interactuando. A lo mejor las 24 horas literal la pasamos bajo el mismo techo, ahora en pandemia, pero no juntos. A lo mejor ahora es hasta menos, porque este hecho de estar todo el tiempo con los papás, con la computadora o el teléfono atendiendo labores del trabajo, hace que los tiempos del trabajo también no se limiten a de 7 a 3 de la tarde, ¿no? Que yo ya me salía de la oficina y no me encontraban. Ahora 24 horas, ¿no? 24/7. Entonces, sí establecer estos tiempos, estas rutinas, pues les van a ayudar mucho a los niños, sobre todo en la parte socioemocional. Recordemos que estas dimensiones de la educación socioemocional que se trabajan en todas las personas, la autonomía, el autoconocimiento, autorregulación, la empatía, la colaboración, no se trabajan de manera aislada, tenemos que convivir con el otro. Y si el niño está todo el día frente a una pantalla donde no tiene con quién convivir, pues todos estos procesos se van retrasando y se va a ver un rezago importante. Es a lo que nos vamos a enfrentar ahora que regresemos, en el momento que regresemos presencial. Como regresemos, ajá, sí. Lo vamos a ver niños que pues si son hijos únicos, este impacto va a ser caótico, porque si no han tenido esa convivencia ni siquiera con papá, con mamá, de las tardes con juegos de mesa, donde aprendan a convivir, donde se rescaten estas áreas que normalmente en las vacaciones normales las solíamos tener, porque a lo mejor no tenías que ir a la playa y convivir y aprender este otro tipo de socialización, pero podías ir al cine, podías salir al parque, y ahora que claro, está tan limitado, bueno, el boom. Que esto se ha vuelto, bueno, es que sí, es por supuesto todo un reto. Y en este sentido, Ana, ustedes han estado haciendo muchos trabajos alrededor de cómo desde el lado de las escuelas, la ciberseguridad y la manera en la que tanto los maestros como los hijos y como los padres podemos encontrar un poco más de tranquilidad al tener a nuestros hijos e hijas conectados. Sin embargo, y por eso, qué fortuna poder platicar con ustedes dos, de verdad, muchas gracias. Algo que hoy preocupa mucho es que la posibilidad de que tu hija o tu hijo menor o discuta, o sea acosado, o sea buleado o troleado, o que reciba contenidos no aptos para su edad, ya no está exclusivamente restringido a que no me di cuenta y le dejé ahí abierto el Google y entonces pues buscó y le salió algo incluso sin querer. No, aquí ya hoy vemos que todo esto que acabo de escribir, hasta volarse una clase, sucede en otro tab del navegador. Entonces, para los papás y mamás y para las escuelas, se ha vuelto realmente increíblemente complicado. Uno, el que creemos que estamos controlando los contenidos que estamos viendo, porque de repente nos acercamos y nos asomamos y ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿No? Y aquí en YouTube, papi, ¿no? Sabemos, pues hoy sabemos que está sucediendo esto, pero al mismo tiempo preocupa mucho el cómo estamos. Más bien, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo consideran ustedes desde la perspectiva que han estado trabajando que va a ser el impacto en términos justo de que incluso niños mucho más pequeños, menores de 3 años hoy, veo tienen exposición mucho mayor a dispositivos que las que habríamos pensado, por lo que ya nos explicaba incluso la doctora Garrido, pero además jóvenes también hoy están teniendo acceso y convivencia con muy distintos tipos de contenidos a los que muchos padres y madres y escuelas no estábamos preparados para lidiar. ¿Cuál consideran ustedes o esperan que puedan ser los impactos alrededor de esto? Pues mira, yo creo que los impactos radican precisamente en que de repente los niños en las conversaciones con sus padres de familia empiezan a hablar de temas que uno ni se imagina que ya se encontraron en internet, ¿no? Y nuevamente regreso al punto, la comunicación es bien importante y sí, por supuesto, los controles parentales tecnológicos son muy útiles en función de la edad de los niños, ¿no? Mientras más chiquito, pues sí necesita un control mucho más restrictivo, pero la verdad es que mientras más grande, pues el mismo niño le va a dar la vuelta al control parental y se acabó, ¿no? No hay más. Pero sí me parece que en términos de impacto, lo que hoy yo creo que están viviendo sobre todo los niños es un problema de transición, ¿no? O sea, si bien tienen muchos contenidos, pero hacer que transicionen de una actividad a otra, que signifique dejar los medios digitales,
por lo menos en nuestra experiencia, mucho de lo que nos han contado es que cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, si están en clase y por supuesto están viendo algún video en YouTube, pero ahora volteate y escribe. Ah, no, ya no quiero escribir, pues estoy muy divertido en los medios digitales, ¿no? ¿Por qué me los quitan? Bueno, ahora es deportes, ¿no? Y como están tomando deportes, digamos, en casa, brincando, pues es más fácil cerrar la cámara y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, sí es un gran reto, como bien lo mencionaste, los controles parentales en términos de proteger a los niños de ciertos contenidos son muy útiles, pero tampoco son infalibles. Entonces, es súper importante decirles a los niños, hay ciertos contenidos que por tu edad pues no te hacen bien, avísanos. Si alguien te busca, avísanos. Si ves que se instala una aplicación que tú no solicitaste, pero se empieza a ver que algo se está descargando, avísanos, ¿no? Porque cuando le explicas al niño las consecuencias, por supuesto, en su lenguaje y a su edad de lo que pueden ocurrir, ellos mismos se ponen como más alertas y más atentos y entonces se vuelven como unos vigías de mamá, acaba de suceder esto, papá, acaba de suceder el otro. Entonces, ahí me parece que sí el entendimiento primero de nosotros como papás de cuáles son los riesgos y las amenazas, pero además platicarlas con los hijos y no tratarlas como un tabú de te puse este control parental, porque incluso hay ciertas edades en donde les puedes decir tienes este control porque queremos evitar que nos suceda esto, que te puede afectar a ti y nos puede afectar a nosotros. Hablando con esa claridad, me parece que los niños pueden ir entendiendo mucho mejor e incluso ayudando a los papás cuando se identifiquen ciertos comportamientos extraños. Ahora, justo por esto que estabas comentando, me hiciste pensar, evidentemente, doctora, este no es un tema, la crisis que hoy estamos viviendo y estos temas que estamos conversando no son un tema aislado. Hoy vivimos un tema que es más bien más integral y en este sentido tú tienes muchísimo entendimiento y muchísima experiencia al respecto. ¿Qué debemos observar padres y madres en el comportamiento de nuestros hijos para entender que el encierro les está impactando más de lo que podríamos estar considerando normal o dentro de algún rango aceptable? No sé si eso sea factible. Claro, bueno, el convivir con ellos nos va a permitir darnos cuenta precisamente de estos focos, ¿no? Estas alertas. Cuando ya se convierte o empieza a ser como una adicción, ¿no? El decirle, oye, ven, vamos a comer o vamos a ver una película juntos o vamos a salir a pasear al perro. Y el niño así como que, o el adolescente, ay, no, yo estoy aquí, ¿no? Y ni te voltean a ver porque están en el celular, en el aparato que sea, ¿no? Bueno, pues ya nos habla de una alerta, ya nos está dividiendo la tecnología, ¿no? Literalmente. Entonces, por eso es importante, sobre todo con los pequeños, que todavía podemos darnos como ese lujo de ordenarlo, ¿no? Y decir, es así porque lo digo yo, ¿no? Ya cuando ya son grandes, ya adolescentes, ya chicos de preparatoria, bueno, pues ya más difícilmente, ¿no? Hay que negociar un poco más. Pero cuando son chicos, todavía sí. La voz de mamá y papá es lo que se tiene que hacer, ¿no? No hay más, no hay como mucha negociación al respecto. Todavía es más fácil convencerlos, ¿no? Como darle la alternativa divertida. De, vamos a jugar, vamos a hacer una manualidad, o vamos a jugar con plastilina, o con lo que sea, todavía como que uno los podemos manejar un poquito mejor, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, en esta parte, eso es un síntoma de alerta. El que veamos que a pesar de la pandemia no hayan podido buscar esas alternativas para socializar, también es un síntoma de alerta, ¿no? El ver que, bueno, ¿hace cuánto que no hablas con tus amigos? No es lo mismo cuando tomaban clases virtuales, pues estar de 8 a 2 de la tarde conectados, pero al final no es como en la escuela, que puedes platicar o pasas el papelito o el recreo, lo que sea en pantalla, pues hay que estar en la clase. No hay tanto ese espacio realmente para platicar cosas fuera de la escuela, ¿no? Pero los niños y los mismos papás que supieron cómo conducir esta parte, pues generaron las reuniones de Zoom por la tarde entre los compañeritos, no dejaron de festejar cumpleaños, ¿no? Era el cumpleaños por Zoom y entonces era como la reunioncita y podían platicar. Entonces, este tipo de cosas donde al niño todavía nos comente esta parte o que veamos que puede socializar,
tengo una hija de 5 años. Digo, es chiquita, le agarró la pandemia todavía teniendo 4. Sí, chiquita. Y sí, de pronto, mamá, es que háblale por favor a la mamá de fulanita y dile por favor que si podemos platicar. Y luego sí. llamada y ella feliz así y andaba haciendo como el tour por toda la casa y le enseñaba y mira, ya esto no sé qué y la recámara y bueno, yo decía, ay, por favor, que todo esté arreglado porque allá van a ver toda la casa, ¿no? Porque de verdad el tour por toda la casa. Entonces, esas herramientas donde dices, bueno, ahí se ve claramente que les hace falta socializar y que todavía lo buscan. Eso es importante, ¿no? El que independientemente de pandemia o no, que busquemos la manera en cómo ellos se puedan seguir relacionando, que puedan seguir socializando con sus pares, porque no va a ser lo mismo que estén pues socializando con papá, mamá o incluso con los hermanos, ¿no? Siempre va a ser necesaria esta relación con el otro. Sí, con los pares, además en términos de edad, porque sí, lo dices magistralmente, doctora. Muchas gracias. Ana, en este sentido, ¿cómo controlar o cómo darme cuenta que mis hijos están teniendo interacciones dentro de lo digital que más allá del tiempo en el que vemos que pueden quedar clavados, porque bien les puede dar el día completo si les damos chance y lo siguen utilizando? ¿Cuáles son otras cosas que debo observar como papá y como mamá que me van a llamar la atención como para decir, a ver, aquí hay algo extraño, ¿no? Algo que puede entonces requerir un poquito más de atención y de empezar a acercarse, a acompañar más, en muchos sentidos también, como lo explica la doctora Garrido. Claro que sí, yo creo que lo primero es al conocer a nuestros hijos, los comportamientos que pudieran empezar a cambiar. Es decir, si de repente el niño se encierra ya más en su cuarto, se vuelve como más retraído, cohibido de su personalidad normal, porque hay niños que son introvertidos desde siempre, ¿no? Pero si lo vemos como más triste, etcétera, yo creo que ahí es cuando tenemos que empezar a intervenir para identificar si no está siendo acosado, si no está siendo víctima de ciberbullying, por ejemplo, que ahorita todo eso ha crecido muchísimo. Esos comportamientos son los que nos van a permitir identificar que algo está sucediendo, que está siendo víctima de una influencia que no le está haciendo bien, ¿no? Incluso a lo mejor cuando los famosos retos que salen en donde quiere ser parte de nuestros amigos, pues hace esta actividad, ¿no? Y esa actividad o ese reto que puede poner en riesgo su salud, su integridad, su seguridad e incluso realizar acciones que lo pueden meter en problemas en términos hasta de ciberdelitos, ¿no? Los comportamientos, sabiendo cómo son nuestros hijos, es importante estar analizando bien qué cambios de conducta tienen e incluso aunque no sean tan evidentes, la verdad es que nuestra recomendación es, sí, es muy complicado llevar la casa, el trabajo y aparte estar pendiente de los niños, pero sí buscar un balance en donde de repente ir y echar un ojo, ¿no? Estar cerca de ellos, qué dicen, con quién hablan, la persona con la que están hablando, nosotros como papás, ¿la conocemos o no la conocemos? Oye, ¿y quién es fulanito de tal? Ah, pues es que es el amigo del amigo del amigo, ¿no? Con el que ahora también lo invitaron a jugar en videojuegos y entonces pues ya se armó aquí una banda, pero al final es una banda virtual, de los cuales a lo mejor conocen físicamente a la mitad de los amigos y a la otra mitad no. Entonces, importante decirles a los niños, oye, está padrísimo, qué bueno que te estás haciendo más amigos, nada más recuerda que no lo conoces, recuerda pues no mencionar con ellos ciertas cosas privadas de la familia o privadas tuyas, porque aquí nada más los conoces en el juego. Ya si más adelante se da la oportunidad de que los conozcas físicamente y en la relación se puede ver que puede haber una relación de confianza, qué padre. Pero mientras, sí creo que como papás tenemos que tener un equilibrio de estar pendientes, o sea, sí de escuchar sin que incluso se sientan invadidos a su privacidad, que ese es un tema también importante y muy respetable para los niños, sí. Pero sí tenemos que estar pendientes de con quién hablan, de qué dicen, qué comentarios hacen, de qué actividades o actitudes de repente extrañas empezamos a notar en ellos y esos deben de ser los distintos focos de alerta para estar pendiente de qué pudiera estar sucediendo. Híjole, es un tema que si les parece bien y me lo permiten en la intimidad de esta reunión, pues comprometerlas a poder conversar nuevamente con ustedes. Me parece que ya previo al regreso inminente a clases y quizá
unos días después del regreso a clases, platicar con ustedes por los contextos en tiempo tan particulares que vamos a estar viviendo como maestras, como mamás y por supuesto nuestras hijas e hijos que lo van a estar enfrentando como alumnos. Pero doctora Garrido, antes de agradecerles el tiempo que me permiten para conversar con ustedes, quisiera conocer la opinión de las dos en el siguiente sentido. Estamos viviendo dos, por ponerlo además, discúlpenme por favor por reducirlo de esta forma, pero por ponerlo en dos grandes canastas, estamos hoy viviendo, por un lado, una crisis educativa que tiene que ver con lo que hemos estado platicando el día de hoy, pero alrededor de la posibilidad de incluso tener la maravilla de conectar a nuestros hijos a través de dispositivos y continuar con las clases y con la educación, con todos los retos que acabamos de comentar a lo largo de nuestra conversación. Sin embargo, hay también una emergencia educativa para quienes la escuela física no es únicamente la sola herramienta de acceso a la educación, sino en muchos casos implica pues el salir de entornos familiares violentos, de incluso muchos niños que pobrecitos, se me parte el corazón, pues hoy están en la orfandad y no solamente están trabajando para sacar a su familia, están sobreviviendo sin su familia. Pero esto entonces, ante la discusión social que hoy se está llevando a cabo alrededor del regreso, no el regreso a clases, si se están haciendo o no correctamente las cosas y sin meternos evidentemente en la calificación política del tema, que ya lo hacen demasiado en estos momentos, ¿qué opinión les merece a ustedes esta circunstancia que estamos viviendo en el sentido de estos dos universos tan diferentes que se están considerando? Y a ustedes, ¿qué observan ustedes al respecto? Doctora Mirtea Garrido, que además doctora en educación, y gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Realmente nos enfrentamos a una situación compleja, porque se han acentuado las realidades, las distintas realidades que vivimos en el país. Creo que es cuando más podemos ver palpable la desigualdad que existe en todos los ámbitos, ¿no? Niños que pues realmente esta desigualdad hizo que fuera año y medio perdido, ¿no? El Banco Mundial considera que en México hay un rezago de 2 años en cuanto a lo educativo, en la mayoría, o sea, para hacerlo, digamos, de manera general, porque hay comunidades donde, pues, la televisión, que fue el recurso que empleó la Secretaría de Educación Pública con estas clases a través de la televisión, se pudieron dar, pero había localidades donde pues ni siquiera la televisión, ¿no? Entonces esta realidad es muy triste. Con lo que nos vamos a encontrar a este regreso a clases es niños carentes de fortalecer su parte emocional, ¿no? Entonces, con una necesidad enorme de fortalecer todas estas habilidades socioemocionales que se necesitan tener para ser resilientes, para ser capaces de, si quedaron en situación de orfandad, si perdieron realmente el ciclo escolar o los ciclos escolares por los que hemos atravesado, bueno, ser capaces de con lo que hoy tengo poder recuperarme y salir adelante con las herramientas con las que voy contando. Entonces, para que esta parte socioemocional en los niños se pueda ir reconstruyendo, pues no solamente es tarea del colegio. Finalmente, pues los niños, su primer núcleo, que es la familia, son quienes debieran poder comenzarlos a cobijar en este sentido, tratar de dar las herramientas, que el niño se sienta seguro, que si regresamos a clases presencialmente, que no se sienta con miedo, ¿no? Que papá y mamá sean capaces de poder transmitirles esta seguridad de bueno, están estas medidas que tenemos que seguir para tratar, pues, de que no pase nada, ¿no? Que podamos conservar la salud. Entonces hay que hacer esto, y de aprender nuevas rutinas en nuestro cuidado, en nuestra forma como nos vamos a relacionar con los demás, y en el colegio, bueno, pues seguir apoyándonos en este sentido como comunidad educativa, ser realmente comunidad con todos los miembros que integramos la escuela para poder, pues, fortalecer y sacar adelante al niño. Cuando un niño está bien en su parte emocional, bueno, automático
se nos van para arriba en cuestión académica, van de la mano. Entonces tenemos primero que ver cómo están regresando emocionalmente, trabajar esta parte para entonces que dejen de pensar si se murió la abuelita, si se murió papá, mamá, y entonces sí ponernos a pensar en las tablas de multiplicar, ¿no? Pero primero la parte emocional. Qué maravilloso consejo y comentario nos regalas, doctora. Muchas gracias. Ana Cecilia, ¿qué opinas? Pues me parece que la doctora, yo coincido con ella, la parte emocional es la más importante siempre, y es como cuando dicen sin salud no hay nada, pues en este caso sí me parece que la salud emocional es la que puede ayudar a que todo lo demás se resuelva. Y en el tema pues del contexto de regreso a clases, yo creo que no hay una respuesta correcta. Yo creo que hay muchos contextos variados en muchos sentidos, tanto geográficos, tanto culturales, tanto socioeconómicos, tanto de salud en la familia, etcétera, en donde sí creo que debe de haber la apertura y la creatividad de parte de las instituciones educativas de pues atender cada caso. O sea, sí creo que va a haber instituciones en donde van a recibir a niños presencialmente, pero también van a tener niños de forma remota, y los dos escenarios son válidos. O sea, los dos escenarios tienen sus razones para elegir el mecanismo que definen. Por supuesto, ambos casos siguen con sus retos, siguen con sus riesgos, ¿no? El niño en línea sigue con el riesgo de que de que está en línea y de que no está tomando en cuenta el tema social, físico, presencial, etcétera. Y el niño que está físicamente en la escuela o que esté físicamente en la escuela, pues el riesgo de que se pueda contagiar, el riesgo de muchas otras circunstancias y situaciones. Entonces me parece que no hay una respuesta correcta. Y creo que entre todos más bien tenemos que empezar a entendernos, a ser más empáticos y a ser más tolerantes, y ver cómo en los contextos de cada familia pues nos apoyamos los unos a los otros. Totalmente empáticos y tolerantes, definitivamente. No saben cuánto les agradezco. Doctora, ¿hay algo que no haya preguntado pero que sea importante comentarle a nuestra audiencia? Bueno, realmente este tema, como bien comentábamos, se podría alargar y continuar la plática, que por cierto ha sido muy, muy grata, ¿no? Se ha ido el tiempo volando. Muchísimas gracias por la invitación, por el compartir también contigo, Ana, lo que nos comentas acerca de esta parte cibernética. Yo para cerrar, bueno, la recomendación sería para los papás que traten de que su salud emocional también esté bien. Si nosotros no estamos bien, no vamos a poder darles eso a los niños. Entonces, bueno, creo que sería así como la cuestión medular que no abordamos, pero nosotros como adultos tenemos más herramientas a lo mejor de buscar la ayuda, de decir, híjole, no me siento bien, porque al final tenemos que dar seguridad a nuestros hijos, pero estamos inmersos en una sociedad donde también tenemos problemas, cuestiones de trabajo, la cuestión económica, ¿no? Y a lo mejor se ha cargado mucho más esta carga, esta responsabilidad para los padres de familia, y lo primero sería que ellos se evaluaran. Los invito a que evaluemos cómo estamos emocionalmente, y si necesitamos ayuda, bueno, hay N cantidad de instituciones que incluso de manera gratuita nos brindan este servicio, y si no tenemos esa posibilidad, bueno, pues hablarle a la amiga, al vecino, con quien tengamos confianza, y aunque sea de desahogo, ¿no? Liberarnos, ser capaces de soltar un poquito, para entonces poder brindar realmente una atención de calidad a nuestros hijos, poder tener esa sensibilidad de conocerlos, esa capacidad de poder mediar las cosas lo mejor posible en casa para guiarlos de la mejor manera, tratar de hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias. No, al contrario, qué maravillosa reflexión nos acabas de compartir, doctora Mirtea Garrido. Muchísimas gracias, doctora de Educación. Gracias por esta oportunidad de conversar el día de hoy. Y sí, tomo la palabra en el sentido de poder tener el gusto y el honor de volver a conversar contigo. Ana Cecilia, ¿qué no pregunté que sea muy relevante compartirle con nuestra audiencia? Y gracias nuevamente. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues me parece que se tocaron puntos claves. Ahorita abrir otro tema, como bien lo dijo la doctora Mirtea, a quien también agradezco poder platicar y conocerla. Si abriéramos ahorita otra línea de conversación, bueno, nos da como para otras 2 horas, ¿no? Sin embargo, sí me parece importante recalcar, sobre todo en el tema de ciberseguridad, que estamos viviendo una época bien complicada, bien
bien difícil en términos de estar seguros como papás que tomamos la decisión correcta, que nuevamente la decisión correcta depende del contexto de cada familia, ¿no? Y de la madurez mental y emocional de nuestros hijos. Y eso pues tiene muchas implicaciones, pero hoy somos la primera generación de papás con niños 100% nativos digitales. No hay un manual. Entonces, así como muchas veces, oye, mi hijo tiene déficit de atención y compro libros para investigar y cómo ayudarlo, etcétera, o mi hijo tiene estos padecimientos, pues hagan de cuenta que el padecimiento también es la ciberseguridad, no para satanizarla, sino para educarnos, ¿no? Para asistir a webinars. Hay muchos recursos hoy que se están dando en donde podemos enterarnos, podemos actualizarnos, y es aquí en donde también considero que las instituciones educativas pueden ser ese parteaguas, ¿no? Yo como mamá a lo mejor no me he dado a la tarea de buscar ciertos contenidos que me ayudan a entender mejor las plataformas digitales y cómo proteger a mis hijos, pero si la institución educativa empieza a dar conversaciones, empieza a invitar expertos, empieza a introducir conceptos de civismo digital y de ciberseguridad a los niños desde pequeños y a los mismos padres de familia y a los docentes, pues me parece que la cultura de seguridad en general va a aumentar, y eso va a permitir que también el tiempo que nuestros niños pasen en las plataformas digitales pues sea mucho más seguro. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Además, felicidades por el trabajo que están haciendo en familias ciberseguras y en toda esta cuestión. Es que qué bárbaro. Nos vamos a ver muy pronto. Les agradezco mucho esta oportunidad de conversar, y a toda la comunidad de UGOP, por supuesto, le agradecemos mucho pues el favor de su atención, el que estén viendo y escuchando este contenido a la hora que para ustedes sea relevante, porque ese es justo el momento en el que para nosotros es maravilloso poder tener su atención, pero el compromiso además de poder volver a conversar sobre estos temas, porque ya vemos que el reto, no obstante seamos los más geeks o seamos los más alejados de la tecnología, el tema son cómo encontrar un entorno para nuestras hijas y para nuestros hijos que, si ya de por sí se volvió complicado, no lo hagamos más complicado, que se los hagamos un poco más grato, un poco menos complejo. Escuchaba yo, y con esto me despido y cierro la entrevista, pero escuchaba algo que comentaba un papá que es un blogger experto en cuestiones de videojuegos, y tuvimos una plática en donde nos acercaba un poco justamente cómo convivir y regular mejor los tiempos de tu hijo, si además le gusta y te gustan los videojuegos, y que además es mucho de lo que confirmaron nuestras expertas esta mañana en lo que hemos ido platicando. Pero algo que me llamó la atención es, y lo decías porque somos papás de una primera generación que es 100% digital, y las formas, claro que están cambiando, y a nosotros, nuestras mamás o nuestros papás nos decían, te metes a la casa cuando prendan las luces de la calle, y ese era el horario, ¿no? Como clarito para poder regresar a clases. Después vivimos una época en la que el tema era, cuando yo te llame a sentarte, cuelgas el teléfono y te vienes a comer en el momento en el que yo te lo diga, no en el momento en el que tú quieras. Y hoy vivimos una época que me llamó mucho eso, la reflexión. Si le van a pagar la televisión a sus hijos porque ya les habían llamado a comer, o ya les habían dicho que iba a ser la hora de dormir o del baño, como nos platicó la doctora Garrido, papás, mamás, necesitamos hacer una consideración. Sus hijos probablemente tienen los últimos 30 o 45 minutos logrando algún objetivo dentro de su videojuego. Obtener a la espada, salvar a la princesa, ganarse el tercer carrito, algo. Ojo con la disciplina de apagarles el juego, porque te había dicho que a las 8 en punto le podemos dar, puede ser más desastroso el hacerles perder todo el esfuerzo de los últimos minutos en haber logrado algo que esperar 2-3 minutitos para que terminen esto. Entonces me llamó la atención porque se ha vuelto una cuestión de ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. ¿Ya te vas a ir a dormir o ya te vas a ir a comer? ¿Te falta mucho? No, ya nada más llego al tal. Ok, perfecto. Tan pronto hagas eso, por favor lo apagas. Entonces sí que cambian los tiempos, y no saben cuánto les agradezco que nos ayuden a entenderlo expertas como ustedes. Muchísimas gracias, doctora Mirtea Garrido y Ana Cecilia Pérez, Capa 8. ¿En qué escuela tienen el honor y el gusto y el lujasasazo de contar contigo directamente, doctora? En el Colegio Andersen. Les mandamos un saludo con mucho cariño a toda la comunidad del Colegio Andersen, y les agradecemos mucho la oportunidad de haber conversado. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, UGOP, y gracias por esta oportunidad. Gracias.